OS hit 1 million downloads just 5 weeks after it was released, which, according to Zorin themselves, broke all... Microsoft se tambalea bajo el peso de su propia arrogancia. En un giro de los acontecimientos que parece sacado de una novela de espionaje tecnológico, el gigante de Redmond ha sufrido un golpe devastador proveniente no de una corporación multimillonaria, sino de un pequeño apartamento en Dublín. El informe anual de febrero de 2026 ha revelado una cifra que ha dejado en shock a la industria. 1 millón de personas abandonaron el barco de Windows en tan solo 90 días para refugiarse en Thorin OS. Esta es la crónica de cómo un proyecto familiar logró lo que parecía imposible: humillar el legado de Bill Gates ofreciendo lo único que Microsoft olvidó: respeto al usuario. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video: el colapso del gigante y el ascenso de los hermanos Thorin. Freedom. This is open source software. Privacy is part of this operating system. This is Linux, not Windows, that's trying to track you or shove AI in your face and make you use an agentic. La historia de la tecnología suele estar escrita por gigantes, pero de vez en cuando un pequeño proyecto nacido de la necesidad y la empatía logra sacudir los cimientos de los imperios más consolidados. Lo que hoy presenciamos es la culminación de una visión que comenzó humildemente en 2008. En aquel entonces, Artyom y Kirill Zorin eran apenas unos estudiantes en Dublín que iniciaron un proyecto escolar sin imaginar que, casi 2 décadas después, se convertirían en los artífices de la mayor migración digital de la década. Mientras Microsoft se enfocaba en consolidar su ecosistema mediante Windows 11, imponiendo visiones que muchos usuarios consideraron intrusivas, estos dos hermanos irlandeses perfeccionaban silenciosamente una herramienta diseñada para la libertad y el respeto. Windows 11 llegó al mercado con una serie de exigencias que alienaron a millones: requisitos de hardware absurdos, como el chip TPM, actualizaciones forzosas y una integración de inteligencia artificial que no todos deseaban. Consecuentemente, esta estrategia de extraer valor del usuario en lugar de aportarlo creó una presión interna en la base de clientes de Microsoft que solo necesitaba una válvula de escape. Esa válvula resultó ser Thorin OS. Durante años, Microsoft mantuvo una vigilancia estricta sobre competidores directos como Apple, Google y grandes proveedores de Linux empresarial como Red Hat o Canonical. Sin embargo, cometieron el error estratégico de ignorar a Thorin OS. Para la directiva de Redmond, una distribución que en 2022 apenas contaba con 200.000 usuarios activos, era considerada un nicho irrelevante que no valía la pena monitorear. Por lo tanto, cuando el informe anual de febrero de 2026 reveló que 1 millón de usuarios activos migraron a Thorin en un solo trimestre, el mundo tecnológico quedó boquiabierto. La afluencia fue tan repentina y masiva que la infraestructura de los hermanos Thorin se vio superada por la realidad. Sus servidores colapsaron 3 veces solo en enero de 2026 debido al tráfico de descargas, obligándolos a implementar medidas de emergencia a gran escala. Los usuarios no solo buscaban un nuevo sistema operativo, buscaban refugio de un Windows mille petits, 11 que se sentía más como un monitor de actividades que como una herramienta de trabajo. El éxito de Thorin OS no radicó en una innovación técnica inalcanzable, sino en una comprensión profunda de la psicología del usuario. Los hermanos Thorin notaron que la mayor barrera para abandonar Windows no era la falta de potencia, sino la falta de familiaridad visual. Asimismo, diseñaron su sistema para que, al instalarse, el escritorio se viera y funcionara exactamente como Windows 10, con su barra de tareas y menú de inicio en los lugares esperados. Esta filosofía permitió que incluso personas sin conocimientos técnicos avanzados, como maestros jubilados o dueños de pequeñas empresas, pudieran hacer la transición sin miedo. El impacto económico ha sido igualmente devastador para Microsoft. Consultores informáticos empezaron a recomendar Thorin OS de forma proactiva para salvar equipos que Windows 11 declaraba obsoletos, ahorrando a pequeñas empresas decenas de miles de dólares en reemplazos de hardware innecesarios. De este modo, lo que Microsoft subestimó como un proyecto familiar terminó convirtiéndose en el capítulo más humillante de la historia de Windows 11. Hoy, con una cuota de mercado de Windows cayendo por debajo del 55% por primera vez en la historia registrada,
Queda claro que la lealtad no se compra con imposiciones, sino que se gana con respeto. Thorin OS, con sus 3,2 millones de usuarios y un crecimiento imparable, es la prueba viviente de que en 2026 tratar a los usuarios como personas sigue siendo el concepto más radical y exitoso de la computación. Mientras Microsoft intentaba forzar el futuro, dos hermanos en un apartamento de Dublín simplemente se aseguraron de que el presente de los usuarios fuera más tranquilo y eficiente. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La trampa visual, el secreto de la migración perfecta. And with Windows 10 and Windows 11 is terrible. In my opinion, I think a lot of people would agree that now is the time to... La transición de un sistema operativo a otro siempre ha sido un campo de batalla psicológico más que técnico. Históricamente, la mayor barrera para que un usuario promedio decidiera abandonar el ecosistema de Microsoft no radicaba en la falta de potencia de las alternativas, ni siquiera en la supuesta complejidad del código de Linux. El verdadero obstáculo era el pánico visceral a lo desconocido, el temor de un usuario a sentirse perdido en su propia herramienta de trabajo. Artyom y Kirill Thorin, los hermanos fundadores de Thorin OS, comprendieron esta resistencia mejor que cualquier otra empresa tecnológica en la última década. Por ello, no diseñaron su software como una simple alternativa o una imitación superficial, sino como una herramienta de migración auténtica y funcional. Mientras Microsoft avanzaba con Windows 11, cometía un error estratégico que terminaría por humillar su propio legado. La empresa de Redmond decidió centrar la barra de tareas, reorganizar los menús de configuración y eliminar funciones que los usuarios habían memorizado durante años, haciendo que todo resultara repentinamente desconocido. Esta decisión alienó a una base de clientes que no deseaba reaprender a usar su computadora. En contraste, Thorin OS se enfocó en eliminar el estrés del cambio de raíz. Su filosofía de diseño dicta que, al instalar el sistema, el usuario se encuentre con una interfaz que se siente inmediatamente como su hogar digital. La barra de tareas permanece en la parte inferior y el botón de inicio se mantiene fielmente en la esquina inferior izquierda. Asimismo, la gestión de archivos en Thorin OS es prácticamente idéntica a la de Windows 10, lo que permite que los documentos y carpetas estén organizados de la manera que el usuario ya a él conoce. Esta familiaridad visual es el secreto del éxito de su adopción masiva. Cuando un usuario entra en pánico al no encontrar una función básica, suele abandonar el nuevo sistema. Thorin OS anula esa reacción al asegurar que la curva de aprendizaje sea inexistente. En efecto, mientras Microsoft imponía una estética minimalista que muchos consideraron confusa, Thorin devolvía la paz mental a través de la continuidad visual. Pero la verdadera ventaja competitiva no es solo estética, sino ética. Thorin OS ofrece esa interfaz familiar de Windows 10, pero sin el lastre de la vigilancia constante que define a las versiones modernas de Microsoft. Los usuarios que migran descubren un sistema libre de anuncios en el administrador de archivos, sin la integración forzada de Copilot y sin la recopilación agresiva de telemetría que se envía a servidores externos. Es un entorno donde el sistema operativo hace exactamente lo que se le indica, ni más ni menos. Esta propuesta resonó con fuerza en octubre de 2025, cuando publicaciones virales en plataformas como Reddit destacaron que computadoras de 2016 declaradas obsoletas por Microsoft debido a requisitos de hardware como el TPM funcionaban con una velocidad asombrosa bajo Thorin OS. Usuarios como Pacific Northwest Dave reportaron que sus tiempos de arranque se redujeron drásticamente de 41 a 9 segundos y que sus periféricos como impresoras y discos externos funcionaron sin necesidad de configuraciones complejas. Consecuentemente, la sensación de que el ordenador se siente como nuevo se convirtió en el eslogan no oficial de este movimiento de liberación. El impacto de esta estrategia ha sido tal que ha logrado penetrar en segmentos demográficos que Microsoft consideraba cautivos. Personas mayores de 50 y 60 años que dependen de la rutina y la ubicación fija de los iconos han encontrado en Thorin OS el refugio perfecto ante los cambios erráticos de Windows 11. Para una maestra jubilada como Margaret Hoffman, de 63 años, el cambio no supuso un trauma técnico, sino una mejora en su calidad de vida digital. Todo está donde esperaba.
Ya ni siquiera pienso en el sistema operativo, afirmó tras meses de uso sin anuncios ni peticiones constantes de inicio de sesión en cuentas de Microsoft. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El fenómeno viral, de un hilo de Reddit a la revolución tecnológica. Linux world, and also from my own experiences, as one of the best starting points that a new user that is switching over from Windows or just generally starting out. La chispa que incendió la pradera de la insatisfacción contra Microsoft no provino de un análisis de laboratorio ni de un comunicado de prensa corporativo, sino de la experiencia genuina de un usuario común en las profundidades de Internet. El catalizador definitivo de esta humillación pública para Redmond ocurrió en octubre de 2025, cuando una publicación en el subreddit r/Windows 10 se volvió un fenómeno global. El autor, un usuario bajo el seudónimo Pacific Northwest Dave, relató una historia que resonó con millones de personas atrapadas en el ciclo de la obsolescencia programada. Dave describió su situación con una Dell Optiplex de 2016. A pesar de contar con un hardware perfectamente capaz, un procesador Intel i5 6508 GB de memoria RAM, su equipo fue sentenciado a muerte digital por Microsoft. La razón no era un fallo técnico, sino la incapacidad de cumplir con los estrictos requisitos del chip TPM impuestos para instalar Windows 11. Ante la negativa de comprar un ordenador nuevo para ejecutar un software que no había solicitado y sin deseos iniciales de aprender las complejidades de Linux, Dave instaló Thorin OS casi por impulso tras leer un comentario casual. Lo que sucedió a continuación fue una revelación técnica que Microsoft no pudo desmentir. Según el relato detallado de Dave, la instalación del nuevo sistema apenas tomó 18 minutos y el escritorio resultante era casi idéntico al Windows 10 que ya conocía. Sin embargo, los datos técnicos compartidos fueron los que resultaron verdaderamente irrefutables y humillantes para el gigante tecnológico. Su tiempo de arranque, que antes era de 41 segundos bajo Windows, se desplomó a tan solo 9 segundos. El ordenador no solo funcionaba, se sentía sustancialmente más rápido que con el software original. Además, la experiencia de usuario fue fluida desde el primer segundo. Dave informó que su impresora funcionó de inmediato sin necesidad de buscar controladores tediosos, y sus discos duros externos se montaron sin configuración alguna, permitiéndole abrir sus documentos en LibreOffice sin perder el formato. A partir de ahí, el mensaje se propagó como la pólvora, alcanzando la asombrosa cifra de 94.000 votos positivos, un hito extraordinario para un foro de tecnología. La sección de comentarios, con más de 3.400 respuestas, reveló un patrón constante de usuarios que compartían el mismo cansancio por las tácticas de Microsoft. Esta publicación actuó como un efecto dominó que trascendió las fronteras de Reddit. El testimonio de Dave fue recogido por hilos virales en Twitter, analizado en canales de YouTube y mencionado en los principales boletines tecnológicos del mundo. Asimismo, el impacto en la infraestructura de Thorin fue inmediato. Las descargas se triplicaron en solo 2 semanas y el tráfico de su sitio web aumentó un 890%. Los hermanos Thorin, que gestionaban gran parte de la plataforma de forma independiente, se vieron obligados a trabajar incansablemente para aumentar la capacidad de sus servidores, que colapsaron bajo el peso del éxodo digital. El fenómeno de Pacific Northwest Dave demostró que existía una masa crítica de usuarios que, tras 15 años de miedo a cambiar a Linux, finalmente encontraron en Thorin OS el valor necesario para dar el salto. Los comentarios reflejaban una sorpresa colectiva. Me asombra que Linux pueda parecerse tanto a Windows, decía un usuario con miles de 1900 apoyos, mientras otros confesaban que llevaban horas usándolo sin haber tenido que buscar nada en Google. La familiaridad visual del sistema eliminó la última barrera psicológica que mantenía a los usuarios encadenados a Microsoft. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El fin del monopolio. Maestros y empresarios abandonan el barco. La radiografía del éxodo digital hacia Thorin OS revela una realidad que debería quitarle el sueño a cualquier ejecutivo en Redmond. Microsoft no está perdiendo simplemente a los entusiastas de la tecnología, está perdiendo su base más leal y silenciosa. Tradicionalmente, se pensaba que el dominio de Windows era inexpugnable debido a la inercia de los usuarios que llevan décadas utilizando sus herramientas. Sin embargo,
La encuesta de usuarios de Thorin OS ha arrojado cifras alarmantes para el gigante tecnológico. El 43% de los nuevos integrantes de esta distribución de Linux superan los 50 años de edad. No estamos hablando de jóvenes expertos en programación, sino de personas de 60 y 70 años que se consideraban permanentemente atadas a Windows por sus hábitos y su aversión al riesgo. Por otro lado, este grupo demográfico ha demostrado que su límite de tolerancia fue superado por las políticas de Windows 11. Para un usuario de avanzada edad, la idea de que un ordenador perfectamente funcional sea declarado incompatible por un requisito de software es más aterradora que la idea de cambiar de sistema operativo. El caso de Margaret Hoffman, una maestra jubilada de 63 años, ilustra perfectamente esta tendencia. Su computadora portátil de 2017 no era compatible con la última versión de Windows, y ella se negaba a gastar dinero en hardware nuevo para un sistema que no había solicitado. Tras instalar Thorin OS, su veredicto fue demoledor para Microsoft. El sistema simplemente funciona, no tiene anuncios invasivos y todo está donde ella esperaba. La pérdida de estos usuarios es crítica porque ellos poseen un alto poder adquisitivo e influyen directamente en las decisiones tecnológicas de sus familiares y amigos. De igual manera, el segundo frente de esta humillación proviene de las pequeñas empresas, históricamente el bastión más fiel de Microsoft. Estos negocios, que dependen de software de oficina y estabilidad, están descubriendo Thorin OS a través de sus consultores de TI independientes. James Okafor, un consultor informático en Atlanta, se ha convertido en un ejemplo de esta migración masiva. Gestionando cientos de equipos, Okafor comenzó a recomendar Thorin OS de forma proactiva para evitar el coste exorbitante de actualizar hardware solo por exigencias de Windows 11. La lógica económica es indiscutible. Para una empresa con 20 ordenadores, el ahorro puede ascender a $24.000 al evitar la compra de nuevas máquinas. Asimismo, los resultados operativos para estas empresas han sido uniformemente positivos. Tras la migración, los problemas informáticos y las quejas de los empleados disminuyeron un 70%, debido a la reducción de interrupciones por actualizaciones y errores extraños del sistema. Desde septiembre de 2025, solo este consultor ha logrado que 190 computadoras abandonen el ecosistema de Windows de forma definitiva. Si multiplicamos este fenómeno por los miles de consultores similares en todo el mundo, la escala de la deserción es masiva y, a menudo, ocurre sin comunicados de prensa de forma discreta pero contundente. En efecto, el éxito de Thorin OS radica en ofrecer lo que Windows 11 dejó de priorizar: un entorno tranquilo y eficiente. Los usuarios informan que sus equipos arrancan en menos de 15 segundos y que las aplicaciones se abren al instante, sin procesos en segundo plano robando rendimiento para enviar datos de telemetría a servidores corporativos. Se han librado de los reinicios forzados, de las sugerencias constantes de Copilot y de la necesidad obligatoria de una cuenta de Microsoft para funciones básicas. Como bien lo resumió un usuario, Windows 11 se siente como un empleado que interrumpe constantemente para pedir aumentos y sugerir cambios, mientras que Thorin OS es una herramienta que reposa en el escritorio y funciona cuando se la necesita. De este modo, la lealtad que Bill Gates construyó meticulosamente durante 40 años se está evaporando en cuestión de meses. La estrategia de Microsoft de priorizar la extracción de valor sobre la utilidad del producto ha radicalizado incluso a los usuarios más conservadores. Mientras Windows 11 perdía terreno mes tras mes, Thorin OS logró absorber 1 millón de nuevos usuarios en un solo trimestre a finales de 2025. La humillación final para los ejecutivos de Redmond es que su mayor competidor no es una multinacional, sino un pequeño equipo en Dublín que simplemente decidió seguir tratando a los usuarios como personas. Thorin OS no solo ha rescatado hardware antiguo, ha rescatado la dignidad del usuario frente a un gigante que olvidó su propósito original.